Muy buenos días, mi nombre es Felipe Renzulli, soy médico desde hace 51 años y he sido invitado para hacer una charla, una exposición acerca de vejez, enfermedades y medicina paliativa. Lo primero es agradecer a la gente de la Pastoral de la Salud por haberme concedido esta oportunidad. Y bueno, me pregunto si lo han hecho en función de que consideran que tengo algún conocimiento para hablar del tema o si lo han hecho simplemente porque soy viejo. Entonces encuadro dentro del tema de vejez. Pero bueno, bromas aparte, vamos a dividir esta charla en varias partes o en varios segmentos. Primero algunas generalidades. Después nos vamos a ocupar del problema de la memoria, después nos vamos a ocupar del problema de la soledad en los adultos mayores o en los viejos. Después vamos a hablar de las enfermedades más comunes que afectan a la población de esta edad. Y después vamos a hablar también de medicina paliativa, algunos conceptos, algunas definiciones. Quiero aclarar que voy a utilizar frecuentemente la palabra viejo o viejos. Y no lo hago en un sentido despreciativo hacia las personas de edad avanzada, sino porque es la palabra que mejor define esta etapa de la vida después ya del adulto mayor, acerca de la cual nos vamos a referir. Digamos que los conceptos de vejez y ancianidad suelen usarse a veces como sinónimos en el habla cotidiana, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la gerontología y de la biología, representan matices distintos dentro del ciclo vital humano. La vejez es una etapa de la vida, es una etapa del ciclo vital determinada por convenciones sociales, cronológicas y culturales. Es formalmente o cronológicamente, la vejez es el periodo que sigue a la adultez madura. Tiene un inicio cronológico que oficialmente se establece entre los 60 y los 65 años de edad para la mayoría de las sociedades occidentales. Es una frontera que suele coincidir con la edad de la jubilación, particularmente en las personas que trabajan en relación de dependencia. Desde lo social, la vejez está muy ligada a cambios en el rol de la persona dentro de la comunidad, su retiro del mercado productivo y la necesidad que tiene de reorganizar su tiempo libre. Vamos a marcar 3 etapas, 3 periodos en los que podemos dividir esta parte de la vida. En primer lugar, la prevejez, una transición que se da entre los 55 y los 64 años de edad y que es una fase previa a la vejez propiamente dicha, pero ya aquí entre los 55 y los 64 años se empiezan a ralentizar ciertas funciones corporales y suelen aparecer ya algunos primeros cambios que son notorios y evidentes. Una segunda etapa es la llamada tercera edad o vejez activa, que se da entre los 65 y los 79 años de edad. Aquí las personas en su mayoría todavía mantienen una buena independencia funcional y un estilo de vida activo y no dependiente de la ayuda de otras personas. Y el tercer periodo, después de esa tercera edad o vejez activa, es la cuarta edad o vejez avanzada o también llamada ancianidad. Esto se da a partir de los 80 años. Es un periodo donde estadísticamente se incrementa la fragilidad biológica y hay presencia ya de enfermedades crónicas y muchas veces necesidad de ser asistidos por otras personas. Hay quien dice que la decadencia empieza con la jubilación,
porque la mente humana no está preparada para esta nueva etapa de la vida y existe, junto a la terminación de la vida laboral, un grupo de personas que también jubilan su mente y de esta forma es como que día a día se va dando lugar a ganar el título de viejo, porque no solamente se han jubilado de su trabajo, sino porque también han sentido como que se jubilaban de la vida, y eso ciertamente está muy mal. Entonces les decimos a las personas que trabajan en relación de dependencia que cuando ven ya que se acerca la edad en que les va a corresponder la jubilación, comiencen a preparar alguna actividad supletoria, algo que reemplace al trabajo que venían haciendo, no tan solo con una finalidad económica o monetaria, sino también para que vayan teniendo una actividad alternativa para que después el pase de la vida laboral activa a la jubilación no les resulte tan traumático. En cuanto a quienes trabajan de manera autónoma, por ejemplo, los profesionales, el consejo, en la medida de lo posible, es que no se jubilen, que sigan adelante con su actividad, siempre adecuándola a las posibilidades físicas, mentales, a sus tiempos, con flexibilidad en los horarios, como vulgarmente se dice, mientras el cuerpo aguante. Y para mantenerse en forma, es bueno mencionar el consejo de 3 médicos: el doctor Alegría, el doctor Dieta y el doctor Actividad. Antes de entrar en los temas puntuales que yo quiero desarrollar, que son el problema de la memoria, el problema de la soledad, las enfermedades de la vejez y la medicina paliativa, me gustaría dejarles 4 especies de consejos o sugerencias, que son 2 para el adulto mayor y 2 para la familia, que si las tenemos en cuenta, si se las tiene en cuenta, ahorrarían muchos malos ratos y muchos momentos feos para estas personas. En primer lugar, para el adulto mayor que va entrando a ese tiempo de la vejez, el primer consejo es no dejarse ganar por la soledad. Estadísticas que se han realizado, investigaciones que se han realizado con más de 8.000 personas mayores de 64 años, se ha llegado a la conclusión de que la soledad y la depresión están tremendamente vinculadas entre sí y conllevan un riesgo de mayor deterioro mental en la vejez. Por lo tanto, el estudio estima que al llegar a esta edad no se debe permitir que la soledad invada nuestros territorios. El segundo consejo para las personas que están entrando a la vejez es que continúen con sus rutinas. El adulto mayor tiene que tener una rutina y no dejarla. Despertarse a la misma hora, comer, cumplir un horario como cuando estaba trabajando. No abandonar esas rutinas, no quedarse en la cama hasta las 9, 10 de la mañana y después dormirse una siesta. No, paremos con eso. Y hacer actividad física que estimula al organismo a mantenerse en forma. Y con respecto a la familia, las 2 sugerencias o los 2 consejos que podemos dar es que hay que aprovechar la experiencia del adulto mayor. Integrar al adulto mayor como una parte activa del entorno familiar. Una buena forma de hacerlo es incentivarlo para que siga aportando en aquello a lo que se dedicó toda su vida, porque seguramente tiene un gran caudal de conocimientos, experiencia y sabiduría que no se pueden tirar a la basura o archivar en un cajón por el solo hecho de haber cumplido 65 años o un poquito más. Lo importante es que estas personas sientan que con lo que han hecho durante toda su vida pueden seguir dejando enseñanzas y un legado para su familia y para toda la sociedad. En segundo lugar, el otro consejo para el grupo familiar es que a estos
queridos viejos, no los traten como a niños, no estén actuando indicándoles lo que tienen que hacer, regañándolos cuando hacen alguna cosa en la que se equivocan o cuando hacen fallan en alguna actividad. No hay que tratarlos como niños. El adulto mayor simplemente hay que pedirle que haga algo y con la confianza de que lo va a hacer bien. La fórmula es hacerle entender a esa persona que si se entrega y si deja de hacer cosas, se está perjudicando a sí mismo. Porque en realidad la vejez es una etapa natural de la vida, no es una enfermedad a la que uno tenga que rendirse. Vamos a entrar ahora sí a los temas puntuales. El problema de la memoria, el problema de la soledad, las enfermedades más comunes en la vejez y después vamos a hablar un poquito sobre medicina paliativa. Que el cuerpo humano envejece de la misma forma que envejece todo el resto, mejor dicho, que el cerebro humano envejece de la misma forma en que envejece todo el resto del cuerpo humano, es una verdad, es el cumplimiento de la ley de la entropía, que dice que los organismos tienen una existencia limitada de acuerdo a su especie. Eso es algo que nadie cuestiona. Ahora, tradicionalmente se decía que las células pueden dividirse, particularmente refiriéndonos a las células cerebrales, a las neuronas, que pueden dividirse un determinado número o una determinada cantidad de veces, cumplido lo cual esas células envejecen y entran en un proceso que se llama senescencia, que se advierte no solamente en las células cerebrales, sino también en el tejido muscular que pierde su tono y su fuerza, en el tejido conjuntivo que se torna flácido porque pierde la elasticidad, y en todas las otras partes del organismo donde es dable advertir cómo las cosas van cambiando en un sentido de retroceso. También los órganos de los sentidos, la visión, la audición. O sea, es una ley. Todos los organismos tienen una vida más o menos predeterminada en años, al cabo de la cual comienzan un proceso de desgaste. Afortunadamente, la memoria depende de dos partes del cerebro. El hipocampo, que es la estructura encargada de la formación de los nuevos recuerdos, y la corteza cerebral, que es donde se almacena la información que produce el hipocampo, formando así la memoria que antes se consideraba que no tenía capacidad de autorregenerarse, pero esos son conceptos antiguos. Se decía anteriormente que se consideraba normal que en la vejez se recordara lo lejanamente aprendido y no se tuviera ni la más remota idea de lo que se hizo ayer. Sin embargo, esto no es tan así. Se asumía que la corteza cerebral, que es la que más se desgasta, no tenía capacidad para recordar las cosas en ella almacenadas. Hoy la neurociencia sabe que el cerebro, en condición saludable, digámoslo, después vamos a ver lo que pasa con las enfermedades, el cerebro, aún en esta edad, a los 60, 70 o a los 80 años, puede generar nuevas neuronas y puede generar nuevas conexiones neuronales. Lo puede hacer a cualquier edad. Y eso es en función de una capacidad que tiene el tejido cerebral, que es lo que se denomina la neuroplasticidad. El cerebro puede seguir creciendo, puede seguir adaptándose, puede seguir aprendiendo, siempre y cuando se le dé motivación y ganas, y siempre y cuando no aparezcan determinadas enfermedades del tipo de las neurodegenerativas, como vamos a ver en un ratito. Esto implica que no se pierde la memoria ni la posibilidad de aprender cosas nuevas, a pesar de la edad, salvo que se padezca alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, la demencia senil, el mal de Parkinson
o alguna otra que evite la formación de nuevas neuronas, las sinapsis, las conexiones neuronales, o bien que genere una destrucción neuronal de cierta magnitud, como puede ocurrir con un accidente cerebrovascular o como puede ocurrir con un traumatismo cráneoencefálico severo. De acuerdo a los estudios cerebrales, los estudios médicos que se hacían hasta hace algún tiempo, al llegar a la vejez, alrededor del 15% de las células cerebrales se perdían. Las neuronas desaparecían, no tenían la capacidad de mantenerse o de autorregenerarse. También se decía que el volumen cerebral disminuía y se presentaba como consecuencia de todos estos fenómenos una pérdida de la memoria. Pero lo que no se aclaraba, y ahora lo aclaramos mejor, es que solamente estos hechos ocurrían en presencia de alguna enfermedad concomitante. Como dijimos, las neurodegenerativas, las traumáticas o factores biopsicosociales, entre los cuales se incluyen la mala alimentación o el no practicar ejercicio. El individuo que se quiere poner viejo se va a poner viejo, no lo vamos a poder evitar. Por eso hablamos de la necesidad de estímulos, de la necesidad de levantarse cada mañana con planes, con proyectos, con ganas de vivir, con ganas de hacer cosas. Queda desmentida entonces la creencia de que a partir de cierta edad no se puede aprender nada nuevo. El cerebro de una persona mayor es como el disco duro de una computadora que de pronto se llenó y no le cabe más información. Esta es una creencia falsa y dañina, porque si una persona se lo cree, lo que está haciendo es darle permiso a su cerebro para dejar de funcionar, para envejecer. En síntesis, con este tema de la memoria, si hay salud, las neuronas no mueren y al contrario, se pueden reproducir. Y la corteza cerebral, que es el lugar de almacenamiento de los conocimientos, no se reduce en cuanto a su volumen. La pérdida de la memoria, y lo digo por tercera vez, es solamente un proceso que afecta al cerebro, igual que puede afectarse en otros órganos también, cuando ocurren ciertos factores o enfermedades que pueden deteriorar el aporte nutricional, en este caso, para el tejido neuronal. Bien, dejamos de lado el tema de la memoria y nos vamos a meter de pleno ahora en el segundo gran tema preocupante en la vejez, y es el problema de la soledad. El problema de la soledad es una cosa muy drástica, muy crucial. Hay estudios publicados en revistas médicas que dicen que la soledad no deseada en las personas mayores, los viejos, tiene un efecto sobre la salud tan dañino que es comparable al hecho de fumar 15 cigarrillos por día durante un montón de años. La soledad crónica aumenta los procesos inflamatorios en el cuerpo, aumenta el deterioro cognitivo, debilita el sistema inmune, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aumenta significativamente la probabilidad de una muerte prematura. ¿Cómo se llega a esta soledad? Bueno, hay varios caminos, la mayoría de los cuales lamentablemente suelen ser inevitables. Por ejemplo, la muerte del cónyuge. Por ejemplo, la pérdida de los amigos, porque los amigos que son más o menos de la misma edad que la persona que estamos analizando, también se mueren, también se enferman, tienen sus limitaciones físicas y entonces los encuentros ya son menos frecuentes. La jubilación, por cierto, porque el hecho de estar en vida laboral activa implicaba encontrarse todos los días con las personas con las que uno trabajaba, planificar otros encuentros, salidas. Bueno, a partir de la jubilación ya no se concurre al trabajo, ya no se ve frecuentemente a los compañeros. Otro factor es
el crecimiento de los hijos que se van casando y se van yendo del hogar, síndrome del nido vacío. Y todo eso, la muerte del cónyuge, la enfermedad de los amigos, la jubilación, la partida de los hijos que se van de la casa, va significando que la casa queda vacía y la persona ya no tiene con quién interactuar, con quién hablar. Y ahí va naciendo, ahí va surgiendo el tema de la soledad. Los vínculos y las relaciones sociales son muy significativos en los adultos mayores para su bienestar físico, psíquico, social y espiritual. El trabajo y la familia son las dos grandes ocupaciones y preocupaciones que tienen los adultos, y los amigos y los pasatiempos, que antes tuvieron un rol más preponderante, poco a poco van quedando en segundo plano. Cuando el trabajo pasa a ser historia y cuando los hijos ya se han ido de la casa, muchos adultos mayores se quedan solos y, lo que es peor, se sienten solos. La sensación de soledad aumenta, la sensación de desamparo y de inseguridad produce cuadros angustiosos y eventualmente puede llegar a sumir al adulto mayor en una depresión grave. Y aunque no se conocen bien las razones, es un hecho de que el incremento y el mantenimiento de las relaciones sociales disminuye la enfermedad y la mortalidad en los viejos. La existencia de estos vínculos y la sensación de tener a alguien a quien poder llamar en caso de necesidad puede alargar la vida de una persona, darle seguridad sobre el futuro y reforzar sus hábitos saludables. Entonces, ¿qué les puedo decir a los adultos mayores, a los que cariñosamente llamamos viejos? Punto 1, manténgase activo. Es saludable y es entretenido. Punto número 2, retome alguna actividad para la que antes, cuando trabajaba y tenía que cumplir determinado horario, no tenía tiempo. Actividad infinitas, desde hacer el jardín en la casa hasta el hobby de la fotografía o tocar un instrumento musical o aprender un idioma. Retome una actividad que antes no pudo mantener. En tercer lugar, invierta tiempo en las amistades. Nutrir los vínculos sociales y procurar el máximo posible de oportunidades de interacciones es invertir en salud y bienestar. Un detalle importante, el cuarto punto, proyecte una imagen positiva en la vejez. Así los jóvenes lo valorarán y lo respetarán más. Arréglese, vístase, afeítese si es varón, píntese, maquíllese si es mujer. Llegar a esa edad de la adultez mayor avanzada o de la vejez no quiere decir tener que abandonarse. Y camine más, tome más agua sin esperar a tener sed. La capacidad del organismo de avisarnos que necesita agua o líquido se pierde con los años. Entonces, se ve frecuentemente que estas personas tienen un estado de deshidratación crónica leve que muchas veces se confunde con enfermedades. Hay pacientes a los que se les ha empezado a estudiar por un deterioro senil, por un déficit cognitivo o por alguna supuesta enfermedad y no se encontró nada y se vio que lo que les faltaba era tomar más líquido, porque ese estado de deshidratación crónica leve también altera las funciones cognitivas. Duerma bien, trate de dormir bien a la noche, para lo cual no haga muchas horas de siesta. Dicen que la siesta ideal es de 40 o 45 minutos, no más que eso, como para acumular sueño para la hora de la noche. Evite las pantallas en los últimos ratos de la noche, porque también interactúan negativamente quitando sueño. Esos son consejos para el adulto mayor. Y para la familia, bueno, aprender a escucharlos. Algo tan sencillo como aprender a escuchar a los viejos contribuye a mantener la autoestima de su padre o de su madre.
y enseñe a sus hijos a respetar a los adultos mayores y a valorar su experiencia. Hágales saber a los jóvenes, a los niños, que el viejo tiene o es depositario de la memoria y los recuerdos de la familia. No se olviden de darles estos consejos a los chicos para que de esa manera respeten más a los viejos. Y por último, recuerde que la comprensión y el apoyo de la familia hacia la persona mayor son indispensables para que se valide la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia. Dejamos de lado este tema de la soledad. Antes habíamos hablado del tema de la memoria y vamos al tercer capítulo de esta charla, las enfermedades de la vejez. En primer lugar, el envejecimiento natural no es una enfermedad en sí misma, porque es una parte normal del ciclo vital de las personas. Nacemos, crecemos, llegamos a la edad adulta, adulto mayor, prevejez, vejez, ancianidad. Eso no es una enfermedad, es simplemente desarrollar el ciclo vital normal. Pero sí, el envejecimiento incrementa el riesgo de padecer patologías crónicas, patologías degenerativas. Estas enfermedades crónicas que aparecen en la vejez afectan la motilidad, la movilidad, la cognición y la calidad de vida de las personas, requiriendo muchas veces un enfoque médico, unas visitas periódicas al médico y determinados tratamientos que el galeno les va a indicar. Las condiciones patológicas o las enfermedades más frecuentes que se dan en la vejez son las siguientes. En primer lugar, enfermedades neurológicas y cognitivas. Y aquí tenemos como abanderada a la enfermedad de Alzheimer, un trastorno cerebral progresivo. Lamentablemente no tiene cura hasta el día de hoy y que lentamente va destruyendo la memoria, la capacidad de pensar de las personas, y les va generando un deterioro total. La demencia senil, demencia vascular, que muchas veces se toma como sinónimo con el proceso de Alzheimer, es un deterioro cognitivo que también afecta la vida diaria y la independencia de la persona para poder cumplir con todas las actividades cotidianas del diario vivir, digamos así. Después tenemos, dentro de las enfermedades neurológicas, el Parkinson. El Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta especialmente el movimiento, provocando rigidez, temblores, y a medida que la enfermedad avanza, otras manifestaciones clínicas, pero con la salvedad de que, a diferencia del Alzheimer y de la demencia, el Parkinson tiene tratamiento que al menos logra detenerlo en el tiempo, hacer mucho más lenta su progresión y que la sintomatología pueda ser mucho mejor controlada por el paciente. Y el otro tipo de enfermedades neurológicas de la vejez son los accidentes cerebrovasculares, que se pueden producir más tempranamente en la vida, sí, por supuesto, pero son comunes a partir de la tercera edad. El accidente cerebrovascular puede ser de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. El de tipo isquémico interrumpe el flujo sanguíneo a determinadas áreas del cerebro, porque se produce un taponamiento de una arteria por un trombo, una trombosis, que son coágulos anormales que se forman en la sangre. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es mucho más grave, la palabra lo dice, determina una hemorragia, una ruptura de una arteria en una determinada zona del cerebro que va a producir una inundación de sangre en ese lugar y la consecuente lesión y muerte de un grupo de neuronas. Los dos tipos de accidentes cerebrovasculares, el isquémico y el hemorrágico, en definitiva llevan a la muerte de neuronas, de tejido cerebral, en un caso por falta de llegada de oxígeno a través de la sangre, por el taponamiento de un trombo, en el otro caso por hemorragia masiva que también determina la destrucción del tejido cerebral
con la consecuencia de pérdida de funciones y a veces directamente la muerte. Dejamos de lado las enfermedades neurodegenerativas y cognitivas y digamos otro grupo de enfermedades que afectan comúnmente a los viejos. La osteoartrosis es el desgaste progresivo del cartílago que recubre las articulaciones. Normalmente los huesos en las articulaciones no están rozando hueso con hueso, sino que la superficie de los dos huesos que van a articularse están cubiertas por un cartílago articular y lubricadas por un líquido que es el líquido sinovial. Con los años, con la edad, el cartílago articular se destruye, por lo tanto, el movimiento de la articulación ya genera roce de hueso con hueso y eso produce dolor y una limitación en el movimiento. Digamos que la osteoartrosis la definiríamos como una enfermedad por desgaste. En cambio, la que sigue, la osteoartritis, es una enfermedad inflamatoria, es más severa, a veces incluso lleva a producir deformidad en las articulaciones. Y al igual que la artrosis, determina dolor y determina limitación en los movimientos. Y después tenemos la osteoporosis. La osteoporosis es la disminución de la densidad ósea, lo cual vuelve a los huesos más frágiles y altamente propensos a fracturas. Sigamos con otro capítulo, enfermedades cardiovasculares y metabólicas en los viejos. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la presión elevada dentro de las arterias que influye y lesiona las paredes de las arterias y es un factor clave para generar riesgo de accidentes cerebrovasculares. La hipertensión arterial es una enfermedad amplísimamente difundida en los seres humanos, en todas las edades, por supuesto mucho más en los viejos. Y tiene el problema de que muchas veces cursa de manera asintomática, es decir, la persona puede estar hipertensa y no saberlo porque no necesariamente va a tener síntomas como el dolor de cabeza, la visión borrosa, el mareo. Una alta cantidad de hipertensos no tienen síntomas y por lo tanto ignoran su condición de tales y se van a enterar de que son hipertensos cuando vayan a algún control médico por alguna circunstancia. Y a partir de allí deberán hacer tratamiento. Pero seamos claros en afirmar que la hipertensión arterial es, en esta etapa de la vida que estamos analizando, uno de los factores de riesgo más grandes para sufrir accidentes cerebrovasculares y las consecuencias que estos traen. Otra enfermedad del ámbito cardiovascular es la enfermedad coronaria. Las coronarias son las arterias que nutren y llevan oxígeno a las paredes del corazón, al miocardio. Cuando se produce una obstrucción en las enfermedades coronarias, el tejido muscular cardíaco, el miocardio, sufre un déficit de irrigación, un déficit de oxigenación y eso produce los infartos. Por lo tanto, es muy importante estar atentos a la sintomatología que pueden producir los síndromes coronarios que generalmente dan síntomas como dolor de pecho, ardor, con irradiación al brazo izquierdo, al maxilar inferior u otras circunstancias. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares y metabólicas merece ser mencionada la diabetes tipo 2, siempre se la llamó diabetes del adulto, es la incapacidad del cuerpo para procesar adecuadamente la glucosa, el azúcar en la sangre. Y esa acumulación de glucosa en sangre va a generar problemas en distintos niveles. A nivel renal, a nivel de la retina, a nivel de las arterias periféricas, a nivel de los nervios periféricos, la neuropatía periférica diabética. Bueno, hemos mencionado enfermedades neurodegenerativas o cognitivas, hemos mencionado enfermedades osteoarticulares, hemos mencionado enfermedades
metabólicas y cardiovasculares, y vamos a hacer una mención también a las afecciones sensoriales. Son aquellas enfermedades que en el viejo afectan a los órganos de los sentidos, particularmente en la vista, las cataratas, que están determinadas por una opacidad del cristalino. El cristalino es la lente propia que todos tenemos de fábrica, digamos así, desde que nacemos dentro del ojo, y que con los años se va tornando opaco y disminuye la visión. Y otra enfermedad de tipo sensorial del adulto mayor o del viejo es la hipoacusia o la sordera, es la pérdida de la audición, y que bueno, tanto las afecciones de la vista como las del oído hacen que el adulto mayor se vea en cierto modo como aislado de la sociedad, porque si no puede ver bien o no puede oír bien, su interacción con otras personas desde luego va a ser menor. Y existen, por último, enfermedades que llamaríamos síndromes geriátricos, que son complejos, son multifactoriales y son característicos de la edad avanzada. Ahí tenemos la fragilidad y la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y masa muscular que reduce la vitalidad de estas personas. Y las caídas que son ocasionadas por problemas del equilibrio o por problemas de mala visión o por problemas de debilidad muscular en los miembros inferiores y que tienen un alto riesgo de lesiones graves, las fracturas de cadera, que son tan frecuentes desgraciadamente y que llevan después a la necesidad de una cirugía. Y otro síndrome geriátrico bastante común es la incontinencia urinaria, que es la pérdida del control de la vejiga, que en el caso de las mujeres suele darse con relación a problemas derivados de los partos, hay prolapsos, hay debilidad de los tejidos por caída de la matriz, por debilidad muscular de la vejiga. Y en los hombres, estos problemas de incontinencia urinaria suelen estar relacionados con las enfermedades de la próstata. Habrán notado que en esta lista precedente no he mencionado enfermedades como el cáncer. Y es muy simple, el cáncer no es una enfermedad propia de los viejos. El cáncer puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. Lamentablemente todos conocemos que hay niños con cáncer, hay jóvenes con cáncer, o sea, no es una enfermedad patognomónica del viejo, puede estar en cualquier edad. Tampoco mencionamos el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque no es característica de los viejos, puede darse a cualquier edad de la vida, sobre todo en personas que tienen un alto consumo de cigarrillos. Puede darse desde tempranas edades de la vida. Tampoco mencionamos a la depresión, porque si bien es cierto que muchos adultos mayores y muchos viejos se deprimen porque no aceptan y no entienden que han llegado a esta edad en que muchas capacidades se han perdido, pero también hay jóvenes que se deprimen. La depresión hoy es muy común, lamentablemente, en gente muy joven también. Por eso es que el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la depresión no las hemos mencionado como enfermedades propias de la vejez, junto con las que he nombrado anteriormente, las neurodegenerativas, las osteoarticulares, las cardiovasculares, las metabólicas, las sensoriales. Hemos dejado a un lado ya el tema de la memoria, el tema de la soledad y el tema de las enfermedades más comunes en la etapa de la vejez. Vamos a hablar un poco ahora de medicina paliativa. Porque antes hablábamos de todo lo malo, ahora vamos a hablar de lo bueno que hay. La medicina paliativa es un gol a favor, los otros eran todos goles en contra. Hay una especialidad médica que está enfocada a mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan enfermedades graves, enfermedades limitantes o enfermedades terminales. Eso es lo que hace la medicina paliativa. La medicina paliativa no cura las enfermedades, no busca curar las enfermedades, simplemente busca prevenir y aliviar el sufrimiento que determinan esas enfermedades graves
crónicas, limitantes o terminales. Y ese alivio del sufrimiento, la medicina paliativa lo va a hacer a través del control del dolor y otros síntomas físicos, psicosociales y espirituales. A partir de aquí yo voy a hacer una serie de definiciones cortitas, sencillas, de cosas que constituyen el bagaje de elementos de la medicina paliativa. Primero, enfoque integral. ¿Qué quiere decir esto? Que la medicina paliativa no se dedica solamente al punto específico, por ejemplo, del dolor en un paciente con cáncer, sino que hace un enfoque integral de la persona, atiende sus necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. Segundo tema, segunda característica de la medicina paliativa, la calidad de vida. Busca, como dije antes, no la curación, porque estamos frente a enfermedades incurables, pero busca que el paciente viva lo más activa y plácidamente posible todo el tiempo que Dios disponga hasta su fallecimiento. Tercera característica de la medicina paliativa, la unidad. ¿En qué consiste esto? Que consideramos al paciente y a su familia como un conjunto indivisible que necesita apoyo. Es decir, que no solo vamos al paciente, también vamos al núcleo familiar. Cuarto lugar, cuarta característica de la medicina paliativa, el respeto a la vida. Consideramos a la muerte como un proceso natural, pero ojo, no la aceleramos de ningún modo. Ahí habría que hablar de la eutanasia, algo que no hacemos, y tampoco posponemos la vida indefinidamente, artificialmente, con una cantidad de recursos artificiales que en definitiva molestan más que la propia enfermedad. Eso sería lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. Respetamos la vida. Otra característica, se trabaja en equipo. En medicina paliativa no es simplemente el accionar del médico. Aquí tenemos al médico, enfermeros, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales, voluntarios. Se trabaja en equipo, es un equipo multidisciplinario enfocado a brindar mejor calidad de vida al paciente terminal. Seguimos con los conceptos, con las explicaciones. ¿A qué le llamamos enfermedad terminal? Bueno, es un padecimiento avanzado, progresivo e incurable, que no tiene tratamiento específico. Eso es una enfermedad terminal. ¿Y qué es un paciente paliativo? Y bueno, es una persona que tiene una enfermedad grave donde el pronóstico es ominoso y el foco lo ponemos en el confort, en aliviar los síntomas, las molestias y en hacerlo sentir bien por todo el tiempo que dure este proceso terminal. ¿A qué llamamos dolor total? Este es un concepto que define al dolor no solo como un estímulo físico, sino como una suma de sufrimientos emocionales, sociales, financieros, espirituales. Un paciente con dolor total no es solamente un paciente que le duele el estómago porque tiene un cáncer de estómago. Al paciente le duele todo. Le duele lo emocional, le duele lo social, le duele lo económico, lo financiero, también le duele todo, entre comillas, lo espiritual. ¿A qué llamamos en medicina paliativa adecuación del esfuerzo terapéutico? Bueno, es retirar o no iniciar nuevas medidas de tratamiento que resulten desproporcionadas, porque no van a curar la enfermedad, solo van a prolongar la agonía y no le van a ofrecer ningún beneficio real al paciente. Es lo que antes dije, no caer en el encarnizamiento terapéutico. Querer a toda costa curar lo que es incurable. Y entonces al paciente lo llenamos de sueros, de sondas, de agujas, de pinchazos. No tiene sentido. Tenemos que ser coherentes y ubicarnos en una justa medida
ni dejar de hacer, ni hacer en exceso. Hay otro concepto en medicina paliativa que es bueno aclarar, que es la sedación paliativa. La sedación paliativa es administrar determinados fármacos para disminuir el estado de conciencia del paciente frente a síntomas que no se pueden controlar de otra manera. Si yo tengo un paciente con un cáncer muy avanzado, con metástasis, con dolores insoportables, y ya no se los puedo controlar con los recursos terapéuticos, es decir, con los medicamentos, con las drogas más potentes para el dolor, me queda la opción de disminuir su estado de conciencia, dejarlo en una situación de somnolencia, de sueño, donde él no va a poder sentir esos síntomas, no va a sentir el dolor, no va a ser consciente de que se está muriendo, y de esa manera aliviamos en esa agonía final a aquel paciente que no podemos aliviarlo de otra manera. Existen espacios físicos diseñados para brindar cuidados de confort, de dignidad, de atención integral a las personas con enfermedades terminales que se encuentran en la etapa final de su vida. Estos espacios físicos se llaman hospice, se escribe hospice. Hay pocos, no debemos confundirlo con los geriátricos. Los geriátricos son absolutamente otra cosa. Un hospice es un lugar donde se atiende en internación a pacientes con enfermedades terminales en estados ya finales, otorgándoles todo lo necesario en materia de confort, atención médica, dignidad, espiritualidad. El ejemplo por excelencia que podemos dar aquí en la ciudad de Córdoba es la Casa de la Bondad. La Casa de la Bondad es un hospice de la Fundación Manos Abiertas, de los jesuitas, creación de quien hoy es el obispo, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Cardenal Ángel Rossi, pero creó la Casa de la Bondad hace 21 años, cuando simplemente era el Padre Ángel, sin ningún otro título ni galardones, siguiendo el ejemplo de otros establecimientos similares, como lo que creó San Alberto Hurtado en Chile, oportunamente en la década del 40 o del 50. Y son lugares diseñados exclusivamente para recibir enfermos en situación terminal y a los cuales se les va a proporcionar medicina paliativa. He tenido la gracia de Dios de trabajar 4 años en la Casa de la Bondad como médico voluntario, incluyendo el tiempo bravo de la pandemia. Les puedo decir que es un lugar excepcional. Tiene capacidad para 18 o 20 pacientes en habitaciones individuales de 2 o de 3 camas, donde se los va acomodando según la situación con otros pacientes que estén en situación parecida. Reciben atención médica todos los días, atención de enfermería las 24 horas de todos los días, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes sociales, y sobre todas las cosas reciben mucho amor. La Casa de la Bondad es una casa de la Fundación Manos Abiertas, que a su vez es una institución de los jesuitas. Y sabemos que el lema de los jesuitas, desde la época de San Ignacio de Loyola, año 1500, es amar y servir. Y a estos pacientes en la Casa de la Bondad se les da eso, amor y servicio. Al igual que los llamaba San Alberto Hurtado en Chile, nosotros también los llamamos patroncitos. No son nuestros pacientes, son nuestros patroncitos, porque para ellos estamos, para servirlos a ellos, para atenderlos a ellos. Y el servicio y la atención que se les da es realmente insuperable. Bueno, completando, digamos que se les dan cuidados paliativos
en este y en todos los hospices. En casos ya muy terminales, si es necesario, se hace la sedación paliativa, o sea, se los adormece para que no sientan el flagelo del dolor insoportable y que ya no se puede calmar con otras cosas. Nunca la eutanasia, jamás. Eutanasia activa, que sería darles algo para que mueran, o pasiva, que sería dejar de administrarles lo mínimo imprescindible. La eutanasia no está permitida en la Argentina y los médicos no la aceptamos de ninguna manera, aunque nos la pidan. Características de los hospices es que se enfocan en el confort, como hemos dicho, que son atendidos por un equipo multidisciplinario de profesionales, todos voluntarios, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfermeras, trabajadores sociales, etc. Se da apoyo a la familia, porque el entorno familiar tiene que recibir asesoramiento y contención emocional y también acompañamiento en los momentos finales previos, durante y después del fallecimiento. ¿Cuáles son los fármacos que más utilizamos o que más se utilizan en el control de los síntomas? Bueno, en el control del dolor, los opioides mayores, la morfina, fármaco de referencia, el fentanilo, que se suele usar en parches a través de la piel, la oxicodona, opioides menores, la codeína, el tramadol, coadyuvantes, la gabapentina, la pregabalina, sobre todo en los dolores de tipo neuropático, los corticoides como la dexametasona para reducir inflamación en los tumores. Y después otros tipos de drogas según la patología, por ejemplo en la disnea, que en la falta de aire, pacientes con problemas pulmonares, dosis bajas de morfina por vía subcutánea que reducen la sensación de asfixia. En náuseas y vómitos, drogas apropiadas para eso, etc. También se cuida la piel, porque es muy común que en los pacientes que están permanentemente en cama se produzcan escaras, y bueno, son atendidas de la mejor manera posible. Y como dije antes, llegada la fase de agonía, cuando es necesario la sedación paliativa, midazolam, fármaco de primera elección, o la levomepromacina o el fenobarbital, también cuando el midazolam solo no es suficiente. Debemos decir que en Argentina el tratamiento de los enfermos terminales está normatizado. Hay una ley, la 26529, que rige los derechos del paciente, y su modificatoria, la 26742, que habla de muerte digna. Para que no quede sin mencionar, vamos a decir que existe también algo que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado es explicar al paciente y a la familia del paciente las características de la enfermedad y el pronóstico de la misma. Explicar que en el hospice se van a utilizar tratamientos paliativos que no van a detener ni a acelerar la muerte. Todo esto se escribe, está escrito, ya están los formularios hechos y se hace firmar al paciente, y si el paciente no está en condiciones, al familiar responsable. Eso es el consentimiento informado. Hay un derecho al rechazo. El paciente que todavía está lúcido tiene todo el derecho de rechazar procedimientos quirúrgicos, procedimientos invasivos, alimentación artificial o reanimación en caso de paro cardíaco. Cuando estas actividades terapéuticas son desproporcionadas, el paciente puede dejar de antemano expresado su derecho al rechazo. Existe en tal sentido lo que se llama directivas anticipadas. Las directivas anticipadas son una declaración escrita y firmada por una persona capaz, todavía lúcida y consciente, donde expresa claramente qué tratamientos médicos acepta y qué tratamientos médicos rechaza para el futuro.
y los médicos están legalmente obligados a respetar esas declaraciones directivas anticipadas. Bien, por último, ¿qué otra cosa se les da a los pacientes en estas internaciones en los hospices? Apoyo psicológico y a los familiares manejo del duelo. La intervención de los psicólogos es fundamental con un carácter preventivo para preparar al paciente ante la eventualidad de lo que va a ocurrir y también a la familia. En el caso de la familia es antes, durante y después del fallecimiento. Lo que se llama el duelo anticipatorio trabaja con la familia del paciente, permitiendo que se expresen los miedos, que se cierren ciclos, que se resuelvan conflictos pendientes y hasta que se despidan de una manera consciente. Es duro todo esto, pero hay que hacerlo. Es parte del amor y servicio que le tenemos que dar a estos pacientes y a sus familiares. También los psicólogos hacen acompañamiento en la agonía para la crisis de angustia, para la claudicación familiar, cuando la familia se desborda emocionalmente ante el sufrimiento del ser querido frente a lo inevitable. Y por supuesto, el duelo posterior. Luego del fallecimiento, se hace un seguimiento a los familiares para evaluar la asimilación de la pérdida. Y bueno, esto es básicamente lo que yo quería transmitirles acerca de la vejez, las enfermedades, el problema de la memoria, el problema de la soledad, las enfermedades comunes de la vejez, la medicina paliativa y el tema de los hospices. Yo quisiera terminar esta exposición leyéndoles unos conceptos del querido Papa Benedicto XVI, que fueron parte de un discurso que él dirigió en el año 2007 a los participantes en la Conferencia Internacional del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. El tema era la pastoral en el cuidado de los enfermos ancianos. El discurso de Benedicto fue largo. Yo no les voy a leer todo, no se asusten, solo unos pequeños párrafos. Dice, o decía Benedicto XVI, podríamos preguntarnos, ¿tiene aún sentido la existencia de un ser humano que se encuentra en condiciones muy precarias por ser anciano y por estar muy enfermo? ¿Por qué seguir defendiendo la vida cuando el desafío de la enfermedad se vuelve dramático, sin aceptar más bien la eutanasia como una liberación? ¿Es posible vivir la enfermedad como una experiencia humana que se ha de asumir con paciencia y con valentía? Con estas preguntas debe confrontarse quien está llamado a acompañar a los ancianos enfermos, especialmente cuando parece que no tienen ya ninguna posibilidad de curación. La actual mentalidad eficientista a menudo tiende a marginar a estos hermanos y hermanas nuestros que sufren como si fueran una carga o un problema para la sociedad. Al contrario, quien tiene sentido de la dignidad humana sabe que se les ha de respetar y sostener mientras afrontan serias dificultades relacionadas con su estado. Más aún, es justo que se recurra también, cuando sea necesario, a la utilización de cuidados paliativos que, aunque no pueden curar la enfermedad, permiten aliviar los dolores que derivan de la misma. Sin embargo, junto a los cuidados clínicos indispensables, es preciso mostrar siempre una capacidad concreta de amar, porque los enfermos necesitan comprensión, consuelo, aliento y acompañamiento constante. En particular, hay que ayudar a los ancianos a recorrer de modo consciente y humano el último tramo de la existencia terrena para prepararse serenamente a la muerte, que, como sabemos los cristianos, es el tránsito hacia el abrazo del Padre Celestial, lleno de ternura y de misericordia. Esta necesaria solicitud pastoral hacia los ancianos enfermos no puede menos que
aplicarse también a las familias. Conviene que en los momentos más difíciles del enfermo sostenido por el cuidado pastoral se sienta animado a encontrar la fuerza de afrontar su dura prueba en la oración y en el consuelo de los sacramentos. Los científicos, los investigadores, los médicos y los enfermeros, así como los políticos, los administradores y los agentes pastorales, no deben olvidar nunca que la tentación de la eutanasia es uno de los síntomas más alarmantes de la cultura de la muerte, que avanza sobre todo en las sociedades actuales. La vida del hombre es un don de Dios que todos estamos llamados a custodiar siempre. Este deber también corresponde a los agentes sanitarios que tienen la misión específica de ser ministros de la vida en todas las fases, particularmente en las marcadas por la fragilidad propia de la enfermedad. Hace falta un compromiso general para que se respete la vida humana, no solo en los hospitales católicos, sino también en todos los centros sanitarios. Por último, ante el sufrimiento y la enfermedad, los creyentes están invitados a no perder la serenidad, lo cual no es fácil, porque nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Cristo. En Él y con Él es posible afrontar y superar cualquier prueba física, espiritual, y precisamente en el momento de mayor debilidad, experimentar los frutos de la redención. El Señor resucitado se manifiesta a quienes creen en Él como el viviente que transforma la existencia, dando sentido salvífico también a la enfermedad y a la muerte. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero haber sido útil y haber podido transmitir estos conocimientos adquiridos a lo largo de 50 años de ejercicio de la medicina y con particular enfoque hacia el anciano, hacia el adulto mayor, hacia el viejo, que es lo que Dios nos pide a través de estas palabras del Papa Benedicto. Muchas gracias a todos.